Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Alabanza es para Dios, el Señor del universo, y las bendiciones y la paz para todos los mensajeros y profetas y todos sus seguidores a lo largo de la historia, especialmente el profeta Muhammad y su familia purificada. Inshallah, Dios quiera seamos de sus seguidores. Estábamos viendo el tema del monoteísmo, habíamos llegado al monoteísmo en la forma de gobierno, y ahora que restaba ver dos otras formas de monoteísmo: el monoteísmo en la obediencia y en la adoración. El monoteísmo en la obediencia sostiene que el único que debe ser obedecido es Dios, la única autoridad a la que nos debemos realmente obediencia obligatoriamente es a Dios, y a los demás seres que debamos obediencia como gobernantes cuando son puros, cuando son buenos, cuando son justos, cuando tienen el aval divino, entonces como están en línea con la voluntad de Dios deben ser obedecidos también. O el caso de los padres, por ejemplo, también, siempre y cuando no desobedezcan a Dios, lo mismo para los gobernantes. Y el caso de maestros y mayores, etcétera, toda persona que tiene algún tipo de autoridad, siempre y cuando no desobedezca a Dios y no desautorice a Dios, nosotros debemos y tenemos obligación de obedecerles. De modo que la obediencia, en el Corán decimos, solamente a ti te adoramos y solamente de ti esperamos ayuda. Ese solamente a ti te adoramos es también, en el concepto de adoración está incluido el tema de la obediencia. Digamos, nosotros esa condición de obedientes es un principio monoteísta, es una obligación, y hace a realmente llevar a cabo una vida en armonía con Dios. Después está el monoteísmo en la adoración. La adoración, o por adoración, se entiende, digamos, un estado de humildad, de reconocimiento del engrandecimiento del adorado y de la pequeñez y la dependencia de uno con relación al adorado. Y esta humildad, esta humillación ante Él, por ser justamente Dios, dueño de todas las perfecciones, únicamente es a Él a quien nosotros adoramos. No podemos adorar a otro ser. Y nuestra adoración es única y exclusiva hacia Dios, y nuestras, muestras de humildad a aquellos que están vinculados con el aval de Dios y aquello que satisface a Dios también es una obligación, digamos, la no rebeldía, etc. Pero únicamente con aquellos que están en armonía con Dios, o bien, si no están avalados por Dios, al menos y tienen algún tipo de autoridad, en tanto y cuanto no desobedezcan a Dios, pueden ser, digamos, obedecidos, pero siempre, obviamente, la prioridad la tienen aquellos que, en un caso de conflicto de intereses, la tienen aquellos que realmente tienen el aval de Dios y satisface a Dios su obediencia. De modo que esta es una obligación humana, digamos, responder a Dios, quien nos está dando la vida, el sustento, quien nos mantiene, a quien pertenece nuestra vida y la del mundo. De modo que es lógico y sensato que nosotros debamos la adoración exclusiva a Él. En el caso de los ídolos y la adoración a los ídolos, en tanto y cuanto esta adoración era una expresión, digamos, de sometimiento y de subordinación a quienes no tenían ningún aval de Dios y que eran meras construcciones humanas e ilusorias en relación a la condición de intercesores o intermediarios con Dios, en el Islam eso está prohibido. Si alguien sostiene, por ejemplo, que, pero a veces tenemos, por ejemplo, la prosternación es la forma máxima de expresión de la humillación ante Dios o de la humildad ante Dios, pero tenemos que, por ejemplo, los hijos de Jacob se prosternaron ante José y Jacob mismo también. O, por ejemplo, los ángeles se prosternan ante Adán. Entonces, ¿cómo es? ¿No habíamos dicho que únicamente ante Dios uno debía demostrar esa humildad y demás? Obviamente que si en el caso de los ángeles es una orden de Dios que se prosternen ante Adán, simbolizando el servicio que deben prestar ante el hombre perfecto, el hombre creyente como es Adán. Y de hecho el hombre, cuando obedece a Dios, según una tradición, Dios hace que las criaturas le obedezcan también y estén en armonía con Él y lo sirvan, de modo que una persona muy allegada a Dios es una persona a la que sirven los seres, y el caso de los profetas queda visible que ellos, digamos, fueron servidos por los seres, el viento, los pájaros, los animales, la naturaleza, las plantas, etc., hasta el sol, la luna.
pero son obviamente los grados superiores de sumisión y de perfección y armonía con Dios y de evitar todo tipo de pecados y cosas que desagradan a Dios y que hacen el mal. Luego tenemos que esto conlleva un tema y es, bueno, en el caso de Jacobo y los hijos que se prosternan ante José, eso es una muestra, digamos, de humildad, pero en reconocimiento a Dios. José es un profeta de Dios y no significa que ellos se prosternen ante un ser al cual consideran independiente de Dios o que no cuenta con la satisfacción de Dios esa acción. De modo que ahí también, en definitiva, todo vuelve a un reconocimiento de la divinidad y de la relación de un ser especial con Dios. Con relación a este tema, digamos, a veces se plantea la cuestión, y algunos musulmanes plantean si la creencia en la intercesión o la creencia en los intermediarios es correcta o no. Y desde el punto de vista del Islam, los medios para llegar a Dios son válidos en tanto y cuanto Dios los avale y Dios los establezca, como por ejemplo algunas prácticas como ser la oración, la caridad, etcétera, o el ayuno, que son medios para acercarse a Dios de purificación, pero también la obediencia y el servicio, la ayuda y el esfuerzo por ayudar a los hombres de Dios también es un medio de acercarse a Dios. Y por ejemplo, luego hay otros casos, como ser, por ejemplo, digamos, el besar la piedra negra, por ejemplo, besar las tumbas de los santos o de los profetas, etcétera, ir a visitarlos, pedir a los profetas digamos, que supliquen por uno. Y en ese sentido el Corán está lleno de ejemplos de esto. Los hijos de Jacob le traen la camisa de José para que la frote por el rostro de su padre Jacob, que había quedado ciego, y recupera la vista. Y esto es una orden de Dios a José. José lo hace y recupera efectivamente la vista a Jacob. Por lo tanto, desde el punto de vista de algunos musulmanes que equivocadamente creen que nada más se debe pedir a Dios y a ningún intermediario ni ningún medio, y toda súplica debe ser nada más que a Dios, nosotros decimos que de acuerdo al Corán, hay algunos seres y algunas instancias que son permitidas como intermediarios, pero porque tienen el aval de Dios y de ninguna manera se los considera independientes de la voluntad de Dios, en cuyo caso sí sería una forma de idolatría. De modo que el Corán también dice, por ejemplo, los hijos de Jacob le pidieron al padre que pida perdón por ellos. El Corán dice, si hubieran venido a ti, hubieran pedido perdón a Dios y a su mensajero, hubieran encontrado a Dios muy perdonador, muy misericordioso. De modo que esta es una orden divina. Y en tanto tal, no salimos del monoteísmo y estamos dentro del monoteísmo, lo mismo que el caso de la intercesión. Los pedidos de intercesión, el Corán dice, no os pido recompensa, profeta, no pida recompensa, no pido recompensa por mi misión, salvo el amor a mi familia, con lo cual, todo vínculo y toda relación afectiva y toda relación de cercanía, de intimidad, de obediencia, de ayuda de nuestra parte a la familia del profeta y de muestra de amor es un caso de acercamiento a Dios por orden de Dios. De modo que de estas formas vemos que, por supuesto que hay intermediarios, por ejemplo los padres son intermediarios para que nazcan los hijos deben obediencia y sumisión y buena conducta con los padres, salvo que, a diferencia de los profetas que son infalibles, los padres pueden no serlo y entonces en la medida en que desobedezcan a Dios no deben ser obedecidos, pero igualmente aún así deben ser bien tratados.